Recientemente estuvo en las noticias algo que llevó a muchos comentarios. Norah O'Donnell es una periodista norteamericana de la cadena de noticias CBS o CBS. Ella entrevistó al Papa Francisco en abril de este año, pero la entrevista no salió a la luz y su contenido tampoco hasta el lunes 20 de mayo. Y en esencia el Papa afirmaba en esa entrevista que el ser humano es básicamente bueno. Esa ha sido la posición de los teólogos liberales, tanto en el mundo de la Iglesia de Roma como en la Iglesia protestante, de manera que en cierta medida no fue como nada nuevo, pero simplemente quería enfatizar eso a la luz del pasaje que tenemos que ver y volver a decir una vez más que lo que el Papa actual afirmó niega completamente lo que la palabra de Dios afirma de principio a fin, y de hecho no solamente niega lo que la palabra de Dios dice, pero niega lo que aquellos que ellos consideran sus mejores teólogos han dicho. Agustín de Hipona dijo en el siglo IV y V, habló de la depravación del hombre, la limitación que él tiene para buscar a Dios y de cómo él, a menos que sea por la gracia de Dios, está destituido de todo bien. Y luego en el siglo XIII, Tomás de Aquino volvió a enfatizar exactamente lo mismo con otras palabras. Y a través de la historia lo que hemos visto es que la teología ortodoxa, que se pone de acuerdo obviamente con lo que ya Dios ha dicho, ha revelado que desde la caída de Adán y Eva, la condición moral del ser humano cayó o entró en una completa corrupción moral hasta el punto que todas sus facultades fueron afectadas. Su mente fue afectada, su corazón, su voluntad, sus emociones, sus sentimientos, su sensibilidad hacia los demás, su sexualidad, la manera como la ve y la practica, y aún la percepción de la realidad a través de sus sentidos. Nosotros percibimos una realidad distorsionada de la misma forma que cuando tú miras un lápiz dentro de un vaso de cristal con agua, ese lápiz se ve torcido. De esa misma forma el hombre y la mujer caída, y muchas veces aún después de la regeneración, continúan percibiendo una realidad que no es. Y esa es la base de la doctrina de la depravación total del ser humano, que está apoyada en múltiples pasajes de la Biblia, pero de manera muy especial en el pasaje que vamos a cubrir hoy. Y con esa introducción yo quiero decirte que el título de mi mensaje hoy es La ruina moral de la raza humana. Y eso es una ruina y es moral y es de toda la raza. Y que eso es una doctrina que ha sido verificada en cada siglo de la historia humana, yo diría en cada año, en cada momento, probablemente en cada hora de la humanidad. Tú puedes abrir este libro y comenzar a encontrar las evidencias de esa corrupción muy tempranamente. Tú llegas al capítulo 4 del Génesis, capítulo 3 es la caída, capítulo 4, Caín mata a su hermano, a Abel. Simplemente porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya, y él se llenó de ira y de celos y lo mató. Tú puedes avanzar a un capítulo y medio más, si acaso, y te vas a encontrar que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y estamos en Génesis 6. Tú puedes ver la misma corrupción moral de la humanidad en los habitantes de las ciudades de Sodoma y Gomorra que fueron juzgadas por Dios. Y tú puedes continuar viendo libro tras libro hasta llegar al libro de Apocalipsis y vas a encontrar la misma evidencia de la misma corrupción moral.
Y si eso no fuera suficiente, tú puedes entonces, si quisiera, cerrar este libro, ponerlo a un lado y abrir el libro de la historia secular, y la historia secular se levantaría como acusador en contra de la condición moral de ese hombre. Nosotros hemos visto las peores atrocidades cometidas aún por padres contra sus propios hijos, que en algunos casos han sido quemados vivos en ofrecimiento a dioses paganos. Padres que han abusado físicamente de niños y niñas hasta llevarlo a la muerte, como se reportó hace pocas semanas atrás en nuestro propio país, hecho por una madre. Otros abusados sexualmente por sus propios padres hasta llevarlos a la prostitución por dinero. Y si eso no fuera suficiente, podemos irnos a la historia de las guerras y simplemente usar dos de ellas, no más, cuando ha habido cientos de ellas. La Primera Guerra Mundial dejó más de 16 millones de muertos, la Segunda Guerra Mundial dejó más de 50 millones de muertos, y yo no sé cómo alguien puede leer este libro o leer la historia secular y llegar a la conclusión de que el hombre es fundamentalmente bueno. Eso habla de la ceguera de que Pablo habla en este texto. Pero independientemente de lo que el hombre opine, de lo que los filósofos opinen, los teólogos opinen, Dios dejó su veredicto en este libro. Y cuando Dios habla, el hombre calla. Eso es lo que vamos a leer. Vamos a leer el veredicto de nuestro Dios acerca de la raza humana, y vamos a estar leyendo del capítulo 3 de Romanos, del versículo 9 al versículo 20. Esa es su palabra. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. ¿Cuál es la razón? Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. 19 y 20. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pablo está cerrando un argumento que él inició en Romanos 1:18 y que anunciamos en el primero o segundo mensaje de esta serie, que él iba a iniciar ese argumento en 1:18 y lo iba a cerrar en 3:20 para continuar ahí en adelante en otra dirección. De manera que esta es su conclusión. Y él comienza con una primera pregunta. Entonces, ¿qué? Él ha hecho una descripción extraordinaria de la condición moral de ese hombre desde el 1:18 hasta el 3:20, y ahora le está diciendo, ¿y entonces qué? Recuerda que en Romanos 1:18 al 32, Pablo expone la inmoralidad del mundo gentil en la antigüedad. En Romanos 2, del 1 al 16, Pablo expone la hipocresía de los moralistas. En Romanos 2, 17 hasta el 3:8, que terminamos el domingo pasado, él expone la errónea confianza del judío que pensaba que por ser judío o tener la circuncisión o ser poseedor de la ley, descendiente de Abraham, que con eso le bastaba para entrar al reino de los cielos. Y entonces, después de ese análisis, Pablo dice, ¿entonces qué? O sea, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es lo que queda por decir? Y él continúa esa pregunta con otra pregunta. ¿Somos nosotros
mejores que ellos? Bueno, si ya Pablo cubrió al judío y cubrió al moralista y cubrió al gentil, ¿verdad?, de la antigüedad, ¿quiénes quedan? Yo creo que Pablo en ese nosotros está incluyendo él y probablemente los cristianos a quienes él se estaba refiriendo y a quienes esta carta le estaba siendo enviada. ¿Somos nosotros mejores que esos otros que ya yo he mencionado, que están bajo condenación, bajo la ley? Y él responde, de ninguna manera. Porque ya hemos anunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. La realidad es que cuando Dios condenó a Adán y Eva, condenó a sus descendientes con ellos. Y nosotros hemos quedado en muy mala condición moral. La pregunta es, ¿qué tan mala es esa condición? Pablo comienza a explicar la condición moral y toma los primeros 3, 10, 11 y 12, los primeros 3 versículos para darnos una idea. Y cuando él va a hablarnos acerca de esto, él comienza con una frase muy conocida en el Nuevo Testamento, como está escrito. En otras palabras, lo que yo voy a decir ya se dijo, está dicho anteriormente. Yo voy a recopilar una serie de información ya revelada por Dios a través de sus profetas y de los autores anteriores. La voy a unir para decirte cómo luce ese cuadro de la humanidad. Y entonces los versículos 10, 11 y 12, esta es la moralidad del ser humano caído, o la realidad. Pablo comienza diciendo, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Pero pastor, yo recuerdo pasajes donde Dios dice, por ejemplo, de Noé, que Noé era un hombre justo, y de otros ha dicho algo similar, pero tenemos que recordar que cuando Dios habló de esas personas en términos de que ellos eran justos, estaba hablando en términos relativos con relación al resto de la humanidad a su alrededor. Y la mejor manera de yo poder ilustrar eso es poder ir a la Biblia misma. Cuando Dios quiso elegir o pensó en 3 personajes del Antiguo Testamento que pudieran ser usados como modelos de virtud, Él habló de Noé, de Job y de Daniel. Y ellos son mencionados en Ezequiel 14:14 y 14:20. Ok, Noé, Job y Daniel. Vamos a ver qué tan justos fueron ellos. En Génesis 6:9, Dios dice que Noé era un hombre justo. 3 capítulos más adelante, en Génesis 9, versículos 20 y 21, se nos dice que Noé plantó una viña, cosechó del fruto de su viña, hizo vino, bebió, se embriagó y luego fue a su tienda y se desnudó en su interior. Y el lenguaje en que eso está expresado, no creo que Dios lo tomó como algo accidental. En Job 1, nosotros leemos de Job que era un hombre intachable, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Pero luego, tú sigues avanzando en el libro que lleva su nombre y te encuentras el veredicto de Job acerca de su propia persona. Escucha lo que Job dice en el capítulo 9, versículos 2 y 3 de su libro. Pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Entonces es una pregunta que él mismo se hace. Él sabe, él quiere, él desea tener una entrevista con Dios. Él quiere ir allí y presentar su caso de que él no ha cometido un pecado por el cual debiera estar sufriendo todas estas enfermedades. Y él dice, mi problema es que si yo me presento delante de Dios, yo sé que no me va a declarar justo, porque ¿cómo puede ser un hombre declarado justo delante de Dios? Escucha lo que él agrega en el versículo 3. Si alguien quisiera discutir con él, no podría contestar ni una vez entre 1000. Eso es exactamente lo que pasó. Cuando Dios se apareció y le hace preguntas a Job, no contestó. No hay manera. El mismo Job, en el mismo capítulo 9, versículo 20, dice Job con relación a la causa de su quebranto, aunque soy justo,
mi boca me condenará. Aunque yo creo que yo no he hecho nada para merecer todos estos quebrantos, a la hora que yo comience a hablar, mi boca misma me va a condenar como terminó haciendo y Dios terminó reprendiéndolo al final. Y él agrega ahí mismo, aunque soy inocente, de nuevo, él está pensando en términos de inocente para no recibir esto como causa-efecto. Él me declarará culpable. Job sabe, Job entiende lo que mucha gente hoy no entiende. Entendió tanto que en el mismo capítulo 9, versículo 33, Job dice, no hay árbitro entre nosotros, entre Dios y yo, que pueda poner su mano sobre ambos. A lo cual nosotros pudiéramos decir, Job, sí hay un árbitro, aunque tú no tenías mucha idea acerca de él, pero su nombre es Cristo. Él vino y puso su mano en Dios y su mano en el hombre y construyó el puente a través del cual tú puedes entrar al reino de los cielos. Ese es Job. Hablamos de Noé. Y ahora Daniel, un hombre con un espíritu extraordinario, un hombre que cuando los sátrapas lo investigaron no pudieron encontrar ninguna falta con él. Concluyeron que para encontrar alguna falta con Daniel iba a haber que encontrar una falta en la práctica de su religión. Cuando Daniel decide confesarse, va donde Dios y leemos esto en Daniel 9, versículo 5. Hemos pecado, ahí está él incluido. Hemos cometido iniquidad, qué palabra. Hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Los tres hombres mencionados por Dios como posibles ejemplos de virtud de quienes dijo Dios, si esos tres, Noé, Daniel, Job, hubiesen estado en medio del pueblo de Israel antes del exilio, ni ellos tres hubiesen podido evitar el juicio que yo traería y terminé trayendo sobre ellos. Esos tres no tenían, y ellos lo sabían, el capital moral para pagar su deuda. Y una vez más, el problema es que tú y yo no sabemos cuán profundamente nos afectó el pecado. Sabemos cosas que la Biblia declara, pero realmente, debido a nuestra limitación del conocimiento, todavía no sabemos. Pero la Biblia declara que tu mente fue afectada, que tu corazón también, tu voluntad también, tus emociones, decisiones, tus deseos, tu sensibilidad hacia el pecado, tu sexualidad y la percepción de todo lo que tú ves. Y ahora, en cuanto a la mente, que quedó afectada, esto es lo que Pablo dice en el versículo 11 al inicio. No hay quien entienda. Claro que no hay quien entienda. ¿Cómo puede entender? Si Pablo nos dijo en 2 Corintios 4:4 que esa mente fue cegada por el Dios de este mundo, y ese Dios no es otro que Satanás. Con una mente cegada yo no puedo entender. De hecho, Pablo le escribió a los Corintios y en su primera carta le dice que el Dios, o mejor dicho, el hombre, debido a ese entendimiento cegado que él tiene, no puede entender las cosas del Espíritu, refiriéndose a esto, al Evangelio, a la oferta de Dios, porque tienen que ser entendidas por medio del Espíritu y él no lo tiene. Y Pablo dice, no hay quien entienda. No lo hay. Pero si todavía yo no estoy convencido de eso que Pablo dice a los Corintios en su segunda carta, de la ceguera de la mente, y del hecho de que estamos incapacitados para entender las cosas de Dios, quizás Romanos 8:7, donde llegaremos eventualmente, nos pueda convencer, porque en un solo versículo el apóstol Pablo nos dice tres cosas con relación a la mente del hombre caída. Escuchen, la mente puesta en la carne, esa es la mente del hombre que no conoce a Dios, esa es tu mente y la mía antes de venir a los pies de Cristo, es enemiga de Dios. Eso es lo primero, número uno. Porque no se sujeta a la ley de Dios, número 2. Ni siquiera puede hacerlo, número 3. Las personas incrédulas como tú y como yo antes de venir a Cristo no se piensan como enemigos de Dios. No, claro que no. Porque ellos han construido el Dios de su imaginación.
Y a ese Dios ellos aman. Pero al Dios de la Biblia, de ese Dios ellos no quieren oír, ellos no quieren saber. Ellos te catalogan a ti primero de fanático, de radical, antes de pensar, no, es que yo odio al Dios que tú me estás describiendo, pero el Dios que te describo es el Dios que está revelado en este libro. Entonces, ¿qué es lo que ese hombre hace? ¿Y a cuál Dios es que ellos adoran? Bueno, es un Dios que no es tan condenador como el tuyo. Mi Dios, te dice la gente a veces, ¿no lo has oído? Un Dios que no es soberano. Un Dios que salva por diferentes caminos. A pesar de que Dios dice que nadie viene, Cristo dijo, nadie viene al Padre sino es a través de mí. Un Dios más tolerante de lo que tú hablas. Un Dios no tan santo. Un Dios que no se irrita tanto con el pecado como tú piensas. Ese Dios de la imaginación, el hombre ama a ese Dios. De hecho, las religiones contrarias o distintas al cristianismo no han podido deshacerse de Cristo porque como Cristo es una imagen, es un personaje que sobresale por encima de todo el mundo hasta tal altura que nadie se puede deshacer de él, han hecho de ese Cristo algo semejante. Un Cristo no condenador, no soberano, no tan santo. El problema es que nosotros no tenemos idea de lo que el pecado es, a la luz de lo que Dios revela. John Stott, en su comentario sobre esta carta, dice, el pecado es la rebelión del yo. No es que yo transgredo un límite. Yo hago eso después que me rebelo. Es la rebelión del yo contra Dios. Es querer destronar a Dios con la intención de entronarse uno mismo. En último caso, el pecado es la determinación irracional de ocupar el trono que solo le pertenece a Dios. Satanás dijo, subiré hasta su trono, hasta el trono del Altísimo. Adán y Eva dijeron, si con esa fruta yo me la puedo comer y ser como Dios, pues me la voy a comer. No importa si Dios dijo que no podíamos comerla porque me va a quitar la vida, probablemente eso no era verdad y prefirió creerle a la criatura antes que el Creador, porque esa mente ahora que así compró la mentira ha seguido en rebelión y ahora no se somete a Dios. Es enemiga del Dios de la Biblia, no se somete a Dios. No lo hizo en el huerto del jardín, no lo hizo en los cielos con Lucifer. Y Pablo dice, es peor que eso. Es peor que ser enemigo de Dios. Es peor que decir que no se somete. Es que ni siquiera puede. Está inhabilitada para someterse a Dios. Por eso es que algunos han llamado a la doctrina de la depravación total del hombre, que simplemente significa que todas las facultades del hombre fueron afectadas por el pecado. Algunos le han llamado la doctrina de la inhabilidad total. Hay una inhabilidad total en el hombre de buscar a Dios, someterse a Dios. Pero él tiene una mente entenebrecida. Y él tiene una voluntad esclavizada. Lo hemos dicho, lo hemos repetido múltiples veces aquí en 2 de Timoteo 2, 25, 26, que tratemos con mansedumbre a aquellos que se oponen, por si acaso Dios le concede el arrepentimiento para que escapen del lazo del diablo que los tiene sometidos o esclavos para hacer su voluntad. Esclavos. Por eso Cristo vino y dijo, si el Hijo del Hombre te hace libre, entonces, no antes, serás verdaderamente libre. ¿Y qué era antes de que el Hijo del Hombre pudiera hacer eso? Esclavo. ¿De qué? Del pecado. Dice Pablo, en Romanos 3:11, segunda parte, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Él carece de la libertad para buscar a Dios. Ya dijimos, la voluntad está esclavizada. Nosotros tenemos una cierta libertad de la voluntad para saber qué comer, qué ropa ponerme, a dónde ir. Esas son elecciones que no necesariamente implican algo moral, pero la voluntad para elegir a Dios, la voluntad para buscar de Dios,
No, nosotros no la tenemos porque el pecado nos quitó esa libertad. Y después que Adán cambió la verdad de Dios por la mentira, esto es lo que ha ocurrido. La verdad no es parte de tu naturaleza caída, ni de la mía tampoco. Por eso es que Dios dice, todos los hombres son mentirosos. Lo vimos la semana pasada otra vez. Nota que cuando Dios dice son, está hablando de su esencia, de su naturaleza. Cuando dice que Satanás es mentiroso y de su naturaleza habla mentira, de eso es que él está hablando. Lo mismo ocurre con el hombre. No es parte, la verdad no es parte de nosotros. Ser veraz no es parte de nosotros. Cristo tiene que venir, cambiar mi mente y reclamar mi corazón. Ambas cosas tienen que ser hechas. Cambiar mi mente y reclamar mi corazón, porque mi corazón tiene sus amores con otros dioses. Tiene que ser reclamado. Decía entonces que la verdad no es parte de nuestra naturaleza. Mira cómo Montgomery Boyce lo ilustra, yo diría que bastante bien o perfectamente bien, con algo de la naturaleza. Él habla de los animales que son herbívoros, comen hierba, y animales que son carnívoros y comen carne. El animal herbívoro puede estar ahí acostado con hambre y tú le pones carne enfrente de él y él no se come la carne. A él no le gusta la carne. El olor de la carne no le es atractivo, no le apetece. A él le encanta la hierba porque eso está en su naturaleza. Por otro lado, los animales carnívoros, tú le pones hierba enfrente de ellos, ellos no se la comen. No tienen apetito por la hierba. Y decía incluso que es más que eso. Ellos ni siquiera tienen la enzima que pueda digerir y obtener suficiente caloría de esa hierba. Nota cómo tú puedes tener una vaca, un caballo, cualquier otro animal similar, súper gordo, comiendo hierba. Trata de hacer eso en tu vida para ver si va a ocurrir. Porque ellos tienen enzimas que le permiten digerir la hierba y obtener calorías de un carbohidrato que tú y yo no podemos hacer. No está en nuestra naturaleza. Y lo mismo ocurre con la verdad. Fue cambiada por nuestros progenitores y desde entonces tú y yo vivimos comprando mentiras y amamos la mentira porque nos hace sentir bien. La obra más famosa de Martín Lutero, The Bondage of the Will, la voluntad de la esclavitud de la voluntad, él mismo declaró que él entendía que de todas sus obras esa era como la mejor o la superior de todas. Está dedicada a demostrar por la Biblia la esclavitud de esa voluntad. Al hombre natural no le interesa someterse a Dios, como ya dijimos, porque él desea caminar conforme a los deseos de su carne. Esa es su naturaleza, esa es su inclinación natural. En su rebelión, él no tiene ese deseo de someterse a la ley de Dios. La ley de Dios le parece gravosa, difícil, injusta, irracional. No lo dice, pero cuando la viola, eso es lo que está declarando. Con su caída, su corazón quedó endurecido. Por consiguiente, el corazón del hombre caído no late por las cosas de Dios. Es más, el corazón del hombre que ha nacido de nuevo con frecuencia tampoco late por las cosas de Dios porque ha comenzado a caminar en el mundo y late por las cosas que el mundo tiene que ofrecerle. Y es por eso que Dios dice, yo tengo que cambiar su corazón de piedra en un corazón de carne. Lo profetizó desde el Antiguo Testamento, Ezequiel 11, 19 y 36, 26. Y ya vimos lo que Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta acerca de la esclavitud de la voluntad para hacer incluso la voluntad de Satanás. Pastor, mire, pero yo tengo amigos o familiares o he tenido o pienso que debe haber en algún lado gente que son gente como sincera y buena, que están buscando de Dios. Pero escucha, Dios dice que nadie busca de Dios, nadie busca de Él. Pero mucha gente dice, no, pero sinceramente Él está buscando. Una de esas dos personas está equivocada y pregunta quién es.
Entonces, ¿qué es lo que andan buscando? Una vez más, Tomás de Aquino nos resolvió el problema. Por eso es que es bueno estudiar la historia y lo que los maestros nos han dejado. Siglo XIII, estamos en el XXI, ya siglo XIII, Tomás de Aquino dijo, sí, la gente no busca de Dios, la palabra de Dios dice que nadie busca de Él. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Las bendiciones, los beneficios que Dios puede proveer. Quizás no tiene paz y en su desasosiego pide, pastor, hágame una oracioncita. ¿Cuántas veces yo he oído eso? Y una y otra vez, aún como médico me lo piden. Le digo, yo puedo orar por ti, pero no una una oración al Dios de los cielos. Quizás su matrimonio no anda bien y él quiere arreglarlo. Quizás quiere a sus hijos viviendo más o menos moralmente y prosperando. Quiere que sus negocios prosperen. Pero la mejor evidencia de que ese hombre no andaba buscando a Dios es que cuando cualquiera de esas cosas se arreglan, él para de ir donde él estaba yendo. La iglesia, el grupo de estudio, el grupo de pareja o cualquier otra cosa. Porque él no buscaba a Dios. Su problema se resolvió. Pablo dice que dada esa condición moral que acabamos de leer, donde no hay nadie justo, ni siquiera uno, eso ha hecho que todos se hayan desviado. Versículo 12 de Romanos 3. A unas se hicieron inútiles. Eso es una cita de Isaías 53, 6, aunque aparece también en el Salmo 14, 3, en la primera parte. El hombre siempre ha preferido su propio camino. Y su propio camino lo lleva lejos de Dios. La razón por la que él prefiere su propio camino, aunque lo aleje de Dios, es que en ese camino es donde él encuentra la satisfacción de sus deseos carnales o terrenales. Porque en lo que hay es la satisfacción de mis deseos espirituales, de mis necesidades espirituales, pero eso es lo que yo quiero. Mi corazón no late por eso, late por esto otro. Y él prefiere su propio camino. El problema es que en mi ceguera, en la ceguera de ese hombre caído, el camino torcido a él le parece derecho. Proverbio 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Pero yo no lo veo así. No solamente que el hombre que no conoce a Cristo nunca lo ve así, sino que frecuentemente aún después de haber nacido, si me dejo engañar por la mentira, yo termino viéndolo derecho a pesar de ser un camino torcido porque he ido adaptándome a un Dios que pienso que no es tan santo y es más tolerante. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando ese hombre se desvió? Todos se han desviado. Isaías 53, Salmo 6, Salmo 14, 3. Escucha lo que pasó. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. Eso es. Dios nos creó para ser vasos, no vasijas rotas como cantamos, aunque ahora eso es lo que somos. Nos creó para ser vasos de honra, para ser usados por Él para su gloria y para subyugar la tierra y dominarla y hacerla productiva y hacer que el ser humano, la raza humana floreciera reflejando su imagen. Pero cuando él cayó se volvió inútil. ¿Por qué? Porque Dios no quiere usar y en su santidad no puede usar vasos sucios. Escucha lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta. Si alguien se limpia de estas cosas, eso es lo primero que debe ocurrir. Será futuro un vaso para honra, santificado, y ahora sigue, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Notaste que la santidad necesita preceder a la utilidad. Será un vaso útil. Si se limpia, no es simplemente que si Dios te limpia, aunque es Dios que al final termina limpiándonos, pero hay un rol que a ti y a mí nos toca jugar que es vital, que es fundamental, y en este caso Pablo está estresándole a Timoteo el rol que él tiene de que eso ocurra. Si alguien se limpia de estas cosas. Y como el hombre se desvió de Dios,
Se dejó curtir por el pecado, la raza humana entera, se volvieron inútiles. Así no lo puedo usar, así no los quiero usar. Y en la segunda parte de Romanos 3:12, Pablo vuelve como a enfatizar algo que ya hemos dicho, y es que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa cita viene también del Antiguo Testamento, Salmo 14:3, segunda parte, si mi memoria no me falla. No hay quien haga lo bueno. Versículo 10, no hay justo ni siquiera uno. Eso es un negativo universal, no hay nadie. Eso implica, no importa dónde tú vayas, no lo vas a encontrar. No hay la más remota posibilidad de encontrar un justo, ni siquiera uno. Como quien dice, si alguien me preguntara que si no hay alguna excepción, no, ni uno. Eso es el versículo 10. Pero el versículo 12 ahora reafirma lo mismo de otra forma. No hay nadie bueno, ni siquiera uno. Nadie que haga lo bueno. Pastor, mire, pero a veces yo veo gente con hambre y le doy de comer. Eso no es bueno. Sí, claro, eso es bueno. Horizontalmente hablando. Y si a alguien le falta ropa y le doy ropa, eso no es bueno. Sí, claro, eso es bueno. Y cuando hay desastres naturales y gente incluso creyente y no creyente va y presta su servicio, eso no es bueno. Sí, eso es bueno. Decimos nosotros como los jueces. Y luego se aparece Dios. Si vamos a revisar las buenas obras. Cuando hiciste lo que hiciste, ¿eso fue todo lo que tú debiste y pudiste haber hecho por esa persona? Bueno, tú sabes que la vida es complicada. Déjame ver si tus motivaciones fueron correctas. Tú hiciste una buena acción, la que sea. Realmente porque tu corazón está lleno de bondad. O te estaba acordando que ayer, anoche, la semana pasada, hiciste algo malo delante de mis ojos y estaba tratando de ver si lo bueno que hacías ahora podía como balancear un poco el balance entre lo malo y lo bueno. Nosotros pudiéramos pensar como que eso es extraño. No, no es tan extraño. Lo hemos visto en consejería y lo hemos hablado con diferentes personas de que eso no funciona así. La forma más extrema de eso es cuando el abusador, ya sea de palabra o físico, abusa de la esposa de palabra o físicamente y en la noche se aparece con un ramo de flores. Él está tratando de compensar la maldad de la mañana. Déjame ver si lo que hiciste lo hiciste para mi gloria o para la tuya. Una vez tú comienzas a entender la corrupción moral tuya y mía, lo único que debiera pasar es tener un mayor agradecimiento a nuestro Dios por la persona de Cristo que vino y se sacrificó por nosotros. Y lo segundo que debiera pasar es que debiéramos estar mucho más dispuestos a entregar toda mi vida, esfuerzos, energía, tiempo, dones, talentos, oportunidades, circunstancias para la gloria de Dios, porque eso de radical, como algunos le llaman, no tiene absolutamente nada. Dios en la segunda persona de la Trinidad, sin necesidad alguna, feliz en sí mismo como la Trinidad, gozosa, plena, satisfecha, decidió enviar a la segunda persona de la Trinidad a sacrificarse. Ahora estamos hablando de radicalismo, a sacrificarse, a meterse en un vientre por 9 meses, como hemos dicho otras veces, pasar por el canal de parto, vivir como un hombre, someterse a los hombres, lavar los pies sucios de sus discípulos que terminaron traicionándolo y abandonándolo, yendo a la cruz y crucificándose ahí, luego en la cruz decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú y yo lleguemos a ese nivel de entrega y pasemos de ahí, entonces estamos hablando de radicalismo. Hasta entonces, debiera ser lo que Pablo dice en Romanos 12, tu culto, adoración, respuesta racional. Es solamente lógico si tú respondes de esa manera. Lo único que tiene lógica es que tú y yo vivamos una vida de esa forma. Lo otro es ilógico, irracional, ingrato. Ahora, Pablo está ayudándonos a ver no solamente la condición moral de la naturaleza humana, sino cómo comienza a comportarse. Entonces se aleja de Dios
es inútil. Pero Pablo sabe que algo que Cristo dijo es verdad, y es que de la abundancia del corazón habla la boca. Podemos analizar, si queremos saber hasta dónde, cómo yo estoy internamente, necesito revisar cómo hablamos. Y esto es lo que Pablo dice, inspirado por su espíritu. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sepulcro abierto. Imagínate un sepulcro, ¿verdad? Enterramos a alguien hace una semana, 10 días, vamos y lo abrimos. El olor es repugnante. Dice, sí, así me repugna el pecado. Porque la palabra que él usa en el Antiguo Testamento es abominación, para referirse a la reacción de él ante el pecado. El versículo 13 que yo acabo de citar, sepulcro abierto es su garganta, es una cita parcial del Salmo 5:9. Ese salmo, aparte de hablar de sepulcros abiertos, comienza diciendo que no hay sinceridad en lo que dicen, hablando de los hombres, y termina diciendo, con su lengua hablan lisonjas. Con su lengua hablan lisonjas. El engaño de que habla el salmista es multiforme, porque nosotros no lo vemos, porque nos autoengañamos. Pero tú y yo sabemos, si somos honestos, que a veces decimos lo opuesto de lo que la realidad es, tratando de ocultar la realidad. A veces decimos solamente una parte. Y cuando alguien nos pregunta, decimos, bueno, que no me preguntaste de la otra parte. Puede ser, pero Dios sabía por qué solamente dijo una parte. Otras veces hacemos creer que estamos a favor de Juan, pero en realidad estamos trabajando con Pedro. Pero yo necesito que tú no sepas que estoy trabajando con Pedro, entonces delante de ti tengo que hacerte creer que es contigo que estoy trabajando. Y esa es no la teoría, como la práctica de los espías. Pero Dios conoce. Porque los espías saben cómo desviar la atención de lo que ellos están tratando de hacer o han hecho. A veces magnificamos o minimizamos la realidad. Otras veces las palabras no son más que lisonjas, dice el Salmo 5:9. Yo creo que sabemos lo que lisonjas es, pero a nivel de interés busqué sinónimos, dice alabanzas, halago, elogio, adulación, aplauso, y escucha esto, coba. Pero de la coba dice, palabra usada en República Dominicana solamente, para la lisonja. Le estaba dando coba. Pero la intención, ¿cuál es? Obtener algún beneficio de la otra persona. Nuestro hablar nos delata, hermanos, más de lo que pensamos. De hecho, tú has sido testigo de cómo el hablar de otro delata a ese otro. Porque a veces tú has oído, de hecho, y sobre todo cuando tú has tenido hijos, pero aún sin hijos, decimos lo mismo. Tú oyes a alguien y tú le dices al que está al lado tuyo, ese huevo quiere sal. En otras palabras, se delató. O a veces decimos, tanta amabilidad me confunde. La razón por la que decimos eso es porque el ladrón juzga conforme a su condición. Y como somos así, nos la llevamos al vuelo. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Versículo 13, segunda parte. Es una cita del Salmo 143. Tú ves cómo Pablo tomó 7 pasajes distintos del Antiguo Testamento, lo unió como perlas, que son, tú sabes, como puestas en un cordel, o en una cadena, una detrás de la otra. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Leyendo acerca de esto en esta semana, entendí que las víboras cuando van a morder mueven su veneno como hacia unas ampollas, vamos a decirle, o vesículas debajo de sus labios, de manera que cuando muerden, ahí el veneno es inyectado a través de la mordida.
la serpiente es usada a lo largo de la Biblia hasta llegar al libro de Apocalipsis, cuando habla de Satanás como la serpiente antigua para referirse a algo maligno. Cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto, se apareció una serpiente. Ahí comienza su simbolismo. Tú sabes lo que ella habló, y tú sabes que lo que habló fue puro veneno. Y fue un veneno letal, le quitó la vida espiritual a esa primera pareja. Las palabras tienen un poder, las palabras no tienen poder de crear realidades, como muchos viven declarando y pisando y demás, como hemos dicho, pero las palabras tienen un poder de influencia extraordinario, tanto las palabras como las imágenes. Lo que en Estados Unidos se llama the Surgeon General, que sería en español como el cirujano general, pero eso no traduce el significado. Pero the Surgeon General en Estados Unidos acaba de decir hace unos días atrás, y dijo que lo había dicho ya en el año anterior, no me enteré hasta ahora, de que es su recomendación, la función de ese funcionario. Él no es el secretario o ministro de Salud Pública, esa es otra persona. Pero la función de esta persona es como representar a la población y recomendar a la población aquellas cosas que serían buenas para su salud, para mantener la buena salud. Él ha recomendado desde el año pasado que las redes sociales tengan una etiqueta que digan que ellas son peligrosas para la salud mental. Porque él reconoce el poder de las palabras y de las imágenes y la capacidad que tienen, no simplemente para afectarte, para enfermarte mentalmente. Bueno, de ese hablar, Pablo dice que veneno de serpiente hay bajo sus labios. Pudiéramos decir lo mismo de la ideología de género, pudiéramos decir lo mismo de aquellos que opinan que el aborto está permitido, podemos decir lo mismo de las filosofías ateas y de las filosofías no ateas, pero contrarias a la palabra de Dios. Cuando Cristo vino, cuando Juan el Bautista vino, ambos se refirieron a los fariseos con relación a sus enseñanzas y les llamaron raza o camadas de víboras, porque reconocieron lo letal de sus enseñanzas. El libro de Proverbios tiene amplias recomendaciones en cuanto a cuidar lo que nosotros oímos por la manera como nosotros somos cautivados por lo que oímos, porque lamentablemente al haber quedado con una mente cegada, una mente limitada, nuestro discernimiento del bien y el mal, junto con mis deseos carnales, me crea un grave problema en cuanto a discernir lo que es verdad, lo que no es verdad, lo que es conforme a la palabra y lo que no es. Versículo 14, todavía hablando de la forma de hablar del hombre caído, llena está su boca de maldición y amargura. Es una alusión al Salmo 10:7. Y luego Pablo describe la manera como ese ser humano se ha comportado a lo largo de los siglos. Y dice en el versículo 15, sus pies, ya no el hablar, ahora es como él camina, como él vive. Lo que ha hecho, sus pies son veloces para derramar sangre. Tú puedes detenerte y decirte, pero yo sé que hay gente criminales, hay gente terroristas, hay gangs, como le llaman, que son dadas a estas cosas. No, en la Biblia, gente de Dios ha hecho cosas así. ¿Notaste la rapidez con la que Caín mató a su hermano? Yo tengo un hermano, tengo 2 padres, no me gustó lo que Dios me dijo, no me gustó que Dios prefirió a mi hermano sobre mí, lo mato. Ahora vamos a ver a quién queda para Dios. ¿Tuviste la facilidad con que David mandó a matar al esposo de Betsabé, a Urías? Lo emborracho una vez, lo emborracho una segunda vez, no pude con él, pero yo tengo la intención de quedarme con ella y de ocultar mi pecado, pues ¿sabes qué? Lo mando a matar. Como se mata un puerco. Aquí está el plan, que ahí la carta, toma Urías, él mismo, toma, llévatela. Urías se la lleva. La carta donde está descrita cómo es que él va a morir. Y le traen la noticia a David, y él le dice al que le trajo la noticia, no te preocupes, que en la guerra como mueren uno, mueren otro. En otras palabras, se murió un puerco, una gallina, una oveja.
Sí, veloces son sus pies para derramar sangre. La tranquilidad con que mataron a Jesús. ¿A quién prefieren? ¿A Barrabás o a Cristo? No, danos al ladrón, suéltanos al ladrón. El criminal, suéltalo. Es a este que queremos matar. Al justo, al santo, al Hijo de Dios. Wow. Ese hombre ha dejado a lo largo de su historia este saldo. Versículo 16. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Claro, eso es la historia de la humanidad. Personas destruidas, Caín, Urías, Cristo, matrimonios destruidos, el de Betsabé, familias destruidas, iglesias destruidas, ciudades destruidas, naciones destruidas, hasta estar cosechando hoy un colapso de la civilización occidental. ¿Y por qué todo eso? Bueno, versículo 17, la senda de paz no han conocido. El día que Adán y Eva compraron la verdad, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Dios entró en guerra con ellos, entró en guerra con el pecado. Y ellos entraron en guerra con Dios. Ellos comenzaron a adorar a la criatura en vez del Creador. Desde entonces el hombre no ha tenido paz. No ha tenido paz con Dios, que fue la primera paz que se rompió. No ha tenido paz consigo mismo, no ha tenido paz con sus semejantes. Hermanos, ¿no han notado cómo después, aún después de la regeneración, aún después de haber recibido un corazón de carne, aún después de haber recibido el Espíritu de Dios en nuestro interior, aún después de haber sido perdonado, con frecuencia la naturaleza carnal que todavía permanece con nosotros se llena de ira, de celos, de envidia, de deseos de aprobación, deseos de dominar, de controlar, de ganar el argumento aunque pierda la relación? ¿Qué importa? ¿De poseer lo que Dios no me ha provisto o de ser ingrato y llenarme de amargura porque no estoy contento con lo que Dios me ha dado? Después de haber creído y después de haber tenido una naturaleza regenerada. Imagínate ahora el hombre que no conoce a Dios y pensar que puede haber gente hoy que te siga diciendo que se supone conoce la Biblia y que sigue diciendo que el hombre es predominantemente bueno. Ciertamente la mente está ciega. Y ese hombre peca entonces de manera recurrente. Y cuando él es creyente, pues su falta de paz, el espíritu lo inquieta y él termina yendo donde Dios, que es donde tiene que ir, para ver si él puede restablecer su paz interior. Pero no tiene paz con los demás. No tiene paz con sus hijos, no tiene paz con sus cónyuges a veces. Él no tiene paz con sus trabajadores de donde él trabaja, no tiene paz con los hermanos de la iglesia, no tiene paz con el pastor, no tiene paz con el vecino, no tiene paz. Porque el hombre no puede tener paz con los seres humanos si su relación con Dios no está en su lugar. El problema es que tú y yo no acabamos de entender. Yo lo estoy predicando, lo estoy enseñando y yo me estoy incluyendo ahí. Tú y yo no acabamos de entender lo horrible que es el pecado, no solamente para Dios, porque no somos Dios, pero lo horrible que es el pecado, punto, para nosotros. Escucha esta descripción que viene del año 1857. No estoy seguro de quién es el autor, porque está en una enciclopedia de esa época. Y esto es lo que dice: el pecado es una deuda, una carga, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente, un aguijón. Es una carga de maldiciones y calamidades, bajo cuya aplastante e intolerable presión gime toda la creación. ¿Quién es el sacristán que cava una tumba para el hombre? En nuestro contexto, creo que el sacristán se piensa más como un monaguillo, pero sería como, ¿quién es el sacatecla, verdad? El que cava tumbas, que cava tumba para el hombre. ¿Quién es la tentadora pintada que le roba la virtud? ¿Quién es la asesina que destruye su vida? ¿Quién es esa hechicera que primero engaña y luego condena su alma? Respuesta: el pecado. ¿Quién con aliento helado arruina las hermosas flores de su juventud?
¿Quién rompe el corazón de los padres? ¿Quién lleva a la tumba la tristeza, con tristeza, las canas de los ancianos? Respuesta, el pecado. ¿Quién convierte a los niños mansos en víboras, a las madres tiernas en monstruos y a sus padres en personas peores que Herodes y los convierte en los asesinos de sus propios hijos inocentes? Respuesta, el pecado. En resumen, la razón por la que el hombre ha vivido la destrucción descrita es por lo que aparece ahora en el versículo 18 hacia la conclusión de este texto. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es otra cita del Antiguo Testamento, Salmo 36, 1. Ahora tú entiendes por qué Pablo dijo, como está escrito, ya esto se dijo, yo estoy repitiendo. Cuando nosotros hablamos de temor, la primera idea que viene a nuestra mente es esa experiencia que tú y yo hemos tenido de temblor cuando tenemos una amenaza, estamos frente al peligro. Pero citando de nuevo a Montgomery Boyce, él dice, en la Biblia, la palabra temor, cuando se usa para referirse a Dios, denota una actitud mental correcta y reverencial ante Él. Una actitud mental y reverencial correcta ante Él. Tiene que ver con adorarlo, obedecerlo y apartarse del mal. Por eso leemos, dice Boyce, en Proverbios 9:10, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener entendimiento. El temor del Señor tiene que ver con un marco de referencia, vamos a decir mental, donde tú le adoras, donde tú le obedeces, donde tú eres reverente delante de Él. Pablo dice, el problema de todo lo anterior, lo puedes ver en el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese hombre no obedece, no cree, no sigue, no se somete, no adora a ese Dios. Ahora él quiere cerrar su argumento y entonces lo va a cerrar en el versículo 20. Vamos a leer el 19 y el 20 y vamos a exponerlo como cierre, porque de ahí en adelante él va a ir en otra dirección. Romanos 3:19. Ahora bien sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo se haga responsable ante Dios. Ok, Pablo habló a los judíos y le habló de la ley que Dios le dio a través de Moisés, lo que algunos llamaban la ley de Moisés. Bueno, Pablo dice, los que tienen la ley de Moisés saben que la ley misma los acusa, se tienen que callar. Pero Pablo nos habló de otra ley, la ley moral que está escrita en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros, en nuestra conciencia, que a veces nos acusa, a veces nos defiende. Y Pablo dice, cuando tú te pares delante de Dios, esa ley moral te va a acusar en caso de que tú nunca hubiese recibido la ley anterior. Por eso Pablo dice, para que sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Cuál ley? Para que toda boca se calle y todo el mundo se eche responsable delante de Dios. El día que tú y yo nos paremos delante de Dios, no vamos a tener nada que decir en términos de defensa. Recuerda el libro de Job, todo lo que Job defendió su causa, defendió su integridad. Y cuando Dios se le apareció, Job tenía múltiples preguntas. Dios no le respondió ninguna y Job hace así, se pone la mano sobre su boca y es como si estaba diciendo, cállate, no te atrevas. Se arrepintió en polvo y ceniza. Cuando Dios se le apareció al profeta Isaías, él cayó como muerto, no habló, al piso, se consideró un hombre de labios impuros. ¿Con qué es que yo le voy a salir a Dios si tengo labios impuros? Cuando se le apareció a Habacuc, esa es como la mayor descripción. Habacuc dice que sus entrañas, sus intestinos se movieron, se estremecieron, tuvo cólicos. Esas son sus entrañas. Mis labios temblaron, mis piernas también. Y sentí como si mi interior hubiese estado podrido. Cuando Juan se encontró con Cristo en la isla de Patmos, cayó como muerto también y en silencio, para que toda boca calle. Y Pablo lo que está diciendo es, la ley en la que muchos han confiado y sus obras en las que muchos han confiado violando la ley de Dios, que quede claro, versículo 20 y final, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él.
pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Lo único que la ley puede hacer, la ley no te puede salvar a pesar de ser buena, santa y justa, como Pablo dice en este mismo libro de Romanos, pero no te puede salvar. Es un espejo que revela tu pecado, el mío, lo mal que estamos tú y yo, y nada más. La única forma que tú y yo podemos ser salvos es a través de la persona de Cristo. La única forma es que tú y yo hayamos puesto nuestra confianza genuina, verdadera en Cristo como nuestro sacrificio, como nuestro perdonador, como nuestro redentor, y que hayamos puesto la confianza en Él como Dios, como Dios y Señor de mi vida, y que luego entonces mi vida dé testimonio de que verdaderamente yo hice eso, porque como sabemos y hemos dicho, hemos predicado, hemos enseñado, otros lo han hecho también, es fácil hacer una profesión de fe y luego no vivir la profesión, y por eso pudiéramos ser profesores de la fe y no poseedores de dicha fe. Otra cosa completamente diferente es poder hacer la profesión de la fe, ser poseedores de la fe y vivir una vida de testimonio de que esa fe realmente está en mí. Y Pablo dice, de aquí en adelante, de Romanos 3:21 en adelante, de eso es que vamos a hablar. De cómo ese hombre puede ser justificado por Dios en Cristo, pero antes de tú entender cuán bueno son las buenas nuevas, tú tienes que entender cuán malas son las malas nuevas. Y de ahí entonces que él empleó todo este tiempo, y hemos empleado 13 mensajes distintos para explicar esta corrupción moral, para que ahora la gracia de Dios pueda realmente saber dulce. Y nosotros podamos en agradecimiento responder con una vida más entregada, más santificada, más digna del llamado que Él nos ha hecho. Por eso vamos a dedicar toda una conferencia de 3 días a una vida digna de su llamado, para que podamos entender mejor a qué fue lo que Él nos llamó, para que podamos hacerle honor a las palabras de Pedro cuando dice vivir una vida santa, o vivir santamente en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir, como piensas, como hablas, como caminas, cómo te relacionas, lo que ves, cómo vende, cómo compra, cómo te viste y todo lo demás. Padre, gracias por tu Hijo Jesús, que a pesar de nuestra corrupción moral, yo no puedo hablar por nadie más, puedo hablar de la mía. Gracias porque a pesar de mi corrupción moral, tú me miraste con ojos de piedad, de misericordia, de gracia, de amor infinito. Y decidiste venir, dar tu sangre, dar tu vida para perdonar mis pecados. Perdóname si en algún momento trato de reclamar algo de esa vida para yo vivirla a mi manera en algún momento de cualquier día, de cualquier época o de cualquier año. Ayúdanos a decir con Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, estaba vagando en el mundo, en medio del error, ciego, que no podía ver la verdad, pero tú saliste a buscarme. Me encontraste. Y aunque antes era un rebelde, ahora soy tu hijo. Y tú me has dado derecho de sentarme a la mesa contigo. Gracias, Cristo, por el privilegio de ser llamado tuyo. Y es en tu nombre que hemos predicado y orado. Amén. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.